Dirigida por Yakov Protatsanov, Aelita Reina de Marte es considerada una obra maestra del cine mudo. La película no solo es una ventana al espíritu revolucionario de la Rusia de principios del siglo XX, sino que también es un testimonio de cómo las vanguardias artísticas moldearon y transformaron el lenguaje cinematográfico. Basada en la novela homónima de Alexei Tolstoy, la cinta que cumple este 2024 sus primeros 100 años es una mezcla de ciencia ficción y romance, ambientada en un planeta Marte estilizado, que sirve como un reflejo distorsionado de la Tierra y las tensiones sociales y políticas de su época. La película es un ejemplo clásico de cómo el cine puede ser un vehículo para explorar ideas complejas y abstractas, utilizando el escenario fantástico de Marte para abordar cuestiones terrenales como la revolución, la opresión y el poder. Pero más allá de su trama, Aelita destaca por su diseño escenográfico innovador, profundamente influenciado por las corrientes artísticas de la época, como el constructivismo y el suprematismo. Estos movimientos, que buscaban romper con las formas tradicionales y explorar nuevas maneras de expresión, encontraron en el cine un medio perfecto para plasmar sus ideas. Es aquí donde la escenografía de Aelita brilla con luz propia. Diseñada por los artistas constructivistas Alexandra Exter e Isaac Rabinovich, los escenarios de Marte son una fusión de geometría abstracta y futurismo, creando un mundo alienígena que es, al mismo tiempo, reconocible y totalmente ajeno. Las líneas angulosas, las formas geométricas y los contrastes de luz y sombra no solo capturan la esencia de las vanguardias rusas, sino que también ayudan a construir un ambiente que refleja el caos y la incertidumbre de la época. Esta estética visual se complementa con un uso pionero de los efectos especiales, que en su momento fueron una innovación técnica sin precedentes. Aunque primitivos para los estándares modernos, los efectos de Aelita fueron revolucionarios y añadieron una capa adicional de surrealismo a la película, haciendo que la audiencia se sumergiera por completo en este mundo marciano. Además de su impresionante valor estético, Aelita también es una película profundamente política. Estrenada en 1924, apenas unos años después de la Revolución Rusa, la película refleja las esperanzas y temores de un país en plena transformación. A través de la historia de Aelita, la reina de Marte que se rebela contra su propio sistema tiránico, se puede entrever una alegoría de las luchas internas que vivía la recién nacida Unión Soviética. La influencia de Aelita se extiende mucho más allá de las fronteras de la Rusia soviética. Su estética y sus innovaciones técnicas dejaron una marca indeleble en la ciencia ficción cinematográfica, inspirando a futuras generaciones de cineastas, desde Fritz Lang en Metrópolis hasta George Lucas en Star Wars. La película no solo fue pionera en el género de la ciencia ficción, sino que también estableció un estándar visual que aún resuena en la cultura pop moderna. En este episodio de Pantalla y Memoria, exploraremos cómo Aelita y las vanguardias rusas no solo cambiaron el cine, sino que también reflejaron y cuestionaron las realidades sociales y políticas de su tiempo. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Como ya les he estado anticipando, ya han estado escuchando en episodios anteriores, andamos con la vista hacia el espacio y me da muchísimo gusto en esta ocasión, como ya escucharon en nuestro audio previo, recibir nada más y nada menos que a Marcela Chao. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias, mucho gusto estar aquí con tu auditorio y muy feliz de estar acá. Muchas gracias, querida Marce. Ella es psicóloga de formación, una maestría en museología, está dedicada al arte desde hace más de 10 años y en 2016 fundas algo llamado marsarchive.org. Cuéntanos un poquito qué es marsarchive.org, porque pues vamos a hablar de Marte y creo que es muy apropiado que nos cuentes de ello, querida Marce. Pues Mars Archive es una plataforma en donde tenemos 3 líneas, 3 ejes. Uno es hacer un archivo colaborativo de todo lo que tenga que ver con el planeta Marte. Eso lo hacemos en un grupo de Facebook que pueden encontrar, que es también marsarchive.org. Por otro lado, tenemos una parte de divulgación del conocimiento, en donde lo que hacemos es
programas de divulgación, entrevistamos a diferentes actores de todos los ámbitos del conocimiento que tengan alguna relación con Marte y el espacio. Y también tenemos un noticiero que pasa cada 15 días, que se llama El Sol de Marte, en donde hablamos de todo lo que está pasando en el acontecer marciano y espacial. Y por último, tenemos un proyecto de futuros, de generación de futuros, en donde tenemos esto que se llama Marte Nochtitlan y Marte Lolco, que en realidad lo que estamos haciendo es como el Martepetl, ¿no? Ciudades-estado marcianas. Eso lo hacemos a través de workshops y de diferentes formas de, pues esto, como de pensar en cómo puede ser este posible futuro en Marte desde nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Digo, esta es muy basada en el altiplano central y el Valle del Anáhuac, pero en realidad lo que estamos haciendo es ampliarlo a un laboratorio de futuros. Buenísimo, pues ahí entren a marsarchive.org y a partir de eso, no me acuerdo exactamente cuál fue el mensaje, pero entre todos tu información sobre Marte, querida Marce, de repente aparece frente a mi vista Aelita, Reina de Marte, película de 1924 de Yakov Protatsanov. Cuéntanos un poquito más o menos cuál era esa comunicación, querida Marce, y pues ya, si quieres empezamos a aterrizar, no sé por dónde quieras empezar a platicar de esta extraordinaria película que además, en las coincidencias, cumple ya 100 años de haberse producido. Sí, justo está cumpliendo 100 años. Bueno, esta película de Aelita, Reina de Marte, está basada en un libro homónimo escrito por Alexander Tolstoy, que no es León Tolstoy, Sí. familiar, pero no es el mismo autor de Ana Karenina, ¿no? Pero bueno, sí es ruso y muy ruso, ¿no? En estas ondas de mucha tragedia. La novela es bastante distinta a la película, ¿no? Ujú, Pero sí también está enfocada en un Marte comunista. También es importante, yo no me acuerdo exactamente cómo fue que llegaste ahí, creo que fue por el grupo que estábamos hablando de cuáles serían estas películas marcianas y cuáles las favoritas y demás. ujú, Em, bueno, Marte en el imaginario soviético, bueno, sobre todo como está muy presente a principios de siglo, en el principio de la revolución. Como saben, la revolución rusa no se hizo nada más en 1917, o sea, hubo una primera en 1905, que es ujú, cuando sale toda la tragedia del acorazado Potemkin, que Sergei Eisenstein plasma en esta bellísima película y súper fuerte, ¿no? ujú, Pero el imaginario marciano ya estaba ahí de ruido de fondo, como esta idea de un lugar, ¿no? O sea, como de una sociedad de súper avanzada. Y piensen que las ideas del comunismo eran, que bueno, que escribe Marx y Engels y tienen eh, toda esta cuestión del capital y que están como surcando, así, surcando los ríos y los mares por Europa en esa época y también el resto del mundo, ¿no? O sea, es un momento a principios del siglo XX que se está buscando una nueva forma de generar sociedades y lo que planteaba un poco esta idea era, bueno, históricamente lo que viene es que lleguemos a una sociedad igualitaria y que esta sociedad igualitaria nos va a permitir ser mejores seres humanos y progresar de una mejor forma, ¿no? Y justo estos planteamientos estaban como un poco proyectados hacia que estas civilizaciones extraterrestres que serían de avanzada, ¿no? Tendrían y serían comunistas, ¿no? O socialistas, pero estarían buscando como esta cuestión de un bien común y de una sociedad muchísimo más horizontal. Y es en ese caldo de cultivo en donde Alexander Tolstoy escribe la novela que luego va a ser adaptada por Yakov.
Protasanov. Así es ese caldo de cultivo que te agradezco muchísimo que hayas justamente agarrado algo que quería, sí, justamente mencionar. ¿Qué sucedía en el territorio que hoy conocemos como Rusia y todos los territorios que después se separaron y que, bueno, están en esta zona? Rapidísimo, lo que ya habías mencionado, ¿no? Este imperio ruso, que es el que es previo a todos los sucesos sociales que se van dando, valga la redundancia, este gobierno autócrata, hay un descontento social y político, sucede la revolución de 1905, sus efectos se van a sentir sobre todo en la década que sigue. Importante también la Primera Guerra Mundial, que termina por hacer todavía más fuertes los efectos que se estaban viviendo de este descontento social, la Primera Guerra Mundial desde el 14 al 18, y pues bueno, los hechos de la Revolución de Febrero del 17, la caída del zarismo, este gobierno provisional, después se tira este gobierno provisional, sucede la Revolución de Octubre del 17, el golpe bolchevique bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, y pues el establecimiento del poder soviético. Sucede después una guerra civil rusa entre el 17 y el 23. Es un conflicto interno entre el ejército rojo, que es el que está pues, representado por los bolcheviques, contra el ejército blanco, que es pues, los remanentes de lo que se había caído, y pues bueno, viene la política del comunismo de guerra, requisición de alimentos, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre del 22, la creación de la Checa, este poder o bueno, brazo armado del poder para poder mantener el control, y finalmente la nueva política económica que se desarrolla entre el 21 y el 28. Esto también para enmarcar a Elita, que es una película de 1924. Entonces, en medio de todo eso, tú dices, mi querida Marce, y bueno, la película sí nos lo está presentando, es la aspiración de una nueva sociedad, pero además también de un nuevo mundo, y entonces los ojos, además rojos, están viendo al planeta rojo. Sí, y creo que es importante en todo este como desajuste, digamos, sociopolítico que está pasando en Rusia, muchos de los líderes de esta nueva visión se van al exilio y en el exilio agarran nuevas ideas, ¿no? Entre ellos está Bogdanov, que escribe dos novelas, una es Estrella Roja y la otra es El ingeniero Meni, y son dos novelas que están centradas en Marte, bueno, y es la misma idea, ¿no? O sea, como un ingeniero, que es lo que vamos a hablar ahora de Ailita, pero es un ingeniero, en Bogdanov es abducido por los marcianos y llega a un Marte comunista en donde la gente trabaja día y noche en las fábricas, pero sale a escribir tratados filosóficos, a hacer arte, ¿no? Porque, o sea, al final hay tiempo para todo si lo sabe uno acomodar, ¿no? Como estas ideas de una sociedad perfecta, pero también muy enlazadas con la revolución industrial, ¿no? Con una idea de progreso que va con la máquina y que el ser humano, de alguna u otra forma, gracias a las máquinas, va a lograr, no sé, un mejor poder económico, etcétera, 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 pero no en una onda individualista como lo que plantea el capitalismo, sino en una cuestión como igualitaria digamos, horizontal, ¿no? Lo que plantea ya bueno, Bogdanov muere porque, bueno, él era médico y estaba obsesionado con hacer transfusiones de sangre y se hizo una transfusión de sangre y murió. No, pero Bogdanov fue muy importante porque justo había todas estas ideas de ser una cultura del proletariado, ¿no? El prolet culture, y que fue algo que estuvieron empujando para que la cultura no estuviera, o sea, la cultura parecía ser sinónimo de riqueza y explotación. Entonces, ¿cómo se podía hacer que la cultura fuera una cultura del pueblo? Y eso, la verdad, duró poco, porque todos estos experimentos que se intentaron hacer
a la muerte de Lenin y la llegada de Stalin, eh, se aplanaron totalmente, ¿no? O sea, de hecho, bueno, sabemos bien, porque lo vivimos en carne propia, bueno, lo vivimos nosotros no, pero digamos, pasó en México, el problema que había entre Stalin y Trotsky, ¿no? Los dos posibles herederos de Lenin, que Trotsky lo que quería era una revolución mundial y Stalin dijo, ¿cuál mundial? ¿No? Vamos a hacerla local. Y bueno, Trotsky venía de una familia y de un entorno mucho más intelectual, escribía impresionante y era un cuate que tenía mucha labia. Y pues Stalin no, ¿no? Stalin lo que tenía era un gran brazo armado y sobre todo como pues ideas muy, eh, voy a decir, pragmáticas, ¿no? De cómo llevar el orden y el progreso de alguna forma a una sociedad rusa pues, que estaba súper estratificada en la época del zarismo y donde había muchísima pobreza, ¿no? Entonces, era cómo poder hacer que el país avanzara y que la meta fuera justo hacer que el país avanzara y pues si había que matar, había que matar y si había que llevarse a la gente a trabajar 5 años en la tundra, pues había que hacerlo, ¿no? Y creo que entrando ya al tema de Aelita, eh, pues es una película justo muy crítica de esta situación, ¿no? En donde se está estableciendo esta nueva economía y hay como una nostalgia de esos tiempos pasados en donde había esta abundancia para unos pocos, en realidad. Sí, sí, muchos temas que vas tocando, querida Marce, pero sí, importantísimo recordar que también en el 24 es justo cuando muere Lenin, y entonces, pues como ya viendo describiste, eso genera un caos en quién va a tener el control, y bueno, pues termina siendo Stalin, y Stalin lo que hace, pues justamente lo que describiste, ¿no? Es perseguir a sus rivales, uno de ellos, Trotsky. Entonces, en ese mar de situación, justamente sale esta película de 1924, dirigida, como ya dijimos, por Protatsanov, quien además fue un cineasta muy importante a inicios del siglo pasado, en lo que hoy conocemos como el territorio ruso. Fue un pionero del cine de aquella región. Dirigió más de 80 películas, ¿no? Distintos géneros, tiene comedias, tiene dramas, tiene esta película de ciencia ficción, también tiene películas literalmente, valga la redundancia, basadas en obras literarias. Dirigió Padre Sergio, una película de 1918 importante para el cine de aquella región. Y también importante mencionar que sobrevive un poquito a todo a toda esta, pues sí, olla caliente que se estaba gestando en Rusia. Bueno, olla caliente, te lo estoy diciendo, en un territorio que además célebremente se distingue por ser frío, pero la situación estaba tan caliente que él termina sobreviviendo a eso y sí se adapta a este nuevo mundo soviético. Y entonces llega con esta película que, pues bueno, ¿qué es por donde quieres justamente empezar allá a platicar de esta trama o tramas? Porque es una película que está llena de tramas que también en quienes han hecho análisis de la película, y bueno, también si uno lo va revisando, creo que es algo obvio, de repente hay algunas cosas que pueden resultar un tanto confusas, ¿no? Por cómo está planteada la propia Aelita, Reina de Marte. Bueno, sí, o sea, a ver, digo, es como buena novela, ¿no? Como adaptación de novela rusa, Mm. hay mucho drama, ¿no? Mucho, mucho, mucho drama. Y aparte drama innecesario, ¿no? Pero les encanta a los rusos, eso es parte de su ADN y no hay nada que hacer. Entonces, tenemos, nuestros protagonistas son un ingeniero que se llama, no me acuerdo exactamente cómo, pero se llama Los, digamos, siempre se llama Los. Y este ingeniero está recién casado con una chica llamada Natasha y, eh, y él viven en una casa en donde en la parte de arriba él está armando un, algo que no sabemos qué es exactamente, pero como algo. Y la película empieza con un mensaje que viene de Marte, que nadie puede descifrar y que llega al lugar de trabajo del ingeniero Loss, que trabaja como en el telégrafo, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él está medio obsesionado con Marte, pero no sabe qué quiere decir ese mensaje.
Y su mujer trabaja en este lugar como de, no sé muy bien qué es como un hospital, pero también dan las raciones de comida, ¿no? Es como Le llaman una. la fiscalización y justamente está enmarcada en esta economía que está presentándose y que sí, lo que, como bien mencionas, están como agarrando las cosas para ir controlando cómo se van a ir, pues sí, distribuyendo, ¿no? Exacto, o sea, como que se ve que ella es funcionaria pública, básicamente, Ujú, y ella está como muy comprometida pues, con la revolución, ¿no? O sea, ella está ahí muy clavada. Y llegan dos personajes como disruptores, que es un tal Erlich ujú, y su esposa Yelena, que fueron ricos, y él es como un personaje de estos así medio gangsteril, medio fishy, que de ujú, alguna u otra forma consigue cosas que pues que no hay, que en ese momento había escasez, ¿no? Entonces consigue chocolate, consigue pan. Entonces está pasando como toda esta trama de una realidad, de un cambio económico, social y político de un país eh, gigante aparte, que está como transformándose y en donde hay esta parte de la sociedad que se niega a adoptar em, pues, pues esta nueva forma de gobierno, ¿no? Y por otro lado tenemos a un chico que es un soldado que se enamora de una enfermera, bueno, la enfermera se enamora de este soldado. Entonces tenemos una trama como súper costumbrista, digamos, ¿no? De Rusia en ese momento. Y de alguna u otra forma, estos dos personajes que llegan a mover todo, eh, vienen ya sin nada, pero tienen ganas, tienen mucha hambre de poder. ujú, Y Yelena, la esposa de Erlich, se acuerda que tiene un noviecillo, ¿no? Que estaba como medio enamorado de ella y lo va a buscar y el noviecillo que estuvo enamorado de ella le propone matrimonio y el otro, el Erlich, le dice, tranquila, ¿no? O sea, tú di que yo soy tu hermano, no hay pedo, yo, ¿no? Y entonces el Erlich le empieza a tirar la onda a Natasha, la esposa de los. Entonces todo se empieza a volver así una trama bien, Rosa de Guadalupe rusa, ajá, ¿no? No sé qué serían allá, pero no. Es ajá, armar una trama así súper complicada. Y en esta trama mega complicada, saltamos a Marte. Y Marte es una belleza porque es como casi, casi un cuadro de Malevich. O sea, es una belleza así abstracta. Pues es el expresionismo ruso en su máxima expresión. Ahora sí que, como dices tú, valga la redundancia. Y, y tenemos a una reina de Marte que es Aelita y a su pues como una chica que es su asistente, que trabaja con ella, y están como un poco como que no se logran adaptar a esta sociedad marciana porque es como un patriarcado tremendo en ujú, donde guardan el poder unos cuantos, entre ellos el papá de Aelita, y como que a Aelita la dejan al margen y ella no puede entrar. Y en esta oligarquía, ¿no? De poder, pues cuando los trabajadores les dejan de servir, pues deciden criogenizarlos y ya los volverán a despertar cuando los trabajadores vuelvan a servir, como en una sociedad muy estratificada, que supongo hace un poco una crítica a la sociedad zarista, ¿no? Nada más que ahí pues no los congelaban, ¿no? Bueno, quizás sí, daban a Siberia, ¿no? Em, la cuestión es que Aelita tiene un novio y el novio es como un eléctrico ahí que está arreglando un aparato geométrico que no sabemos muy bien qué onda. Digo, es una pasada verlo de Marte porque es bellísimo sí, y sí, sí, sí. es como un Marte geométrico, ¿no? Y ¿no? Los trajes que llevan ellas y los trajes de ellos también son una cosa impresionante, un poco medio sadomasoquista, ¿no? Digo, como Ajá, ese estilo. Pero bueno, en eso ella
le pide que por favor que deje ver en el telescopio a la Tierra. Y el novio le dice, ay, bueno, está bien, ahora le vas. Y de todos los hombres del mundo que había en esa época, se enamora de y los Exactamente. de ella. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque, o sea, ella lo ve, pero él no la ve, pero él está pues como enamorado de esas palabras que llegaron de Marte y está pensando en ella, aunque no sabe que ella existe. Y ella, bueno, pues ya enamoradísima de este ser. Entonces, sí creo que había ahí como unos hoyos de guión enormes que nadie les dijo o no se dieron cuenta o quizás habría otro corte, no lo sé, pero como que hay como cosas que dices, bueno, pero ¿y él cómo sabe de ella, no? Así es. Sí, el mensaje que bien mencionas es el famoso Anta Odeli Uta, ¿no? Que es, digo, lo estoy pronunciando así en español de acá, pero sí, ese es el mensaje que además va a jugar un papel, pues sí, medio confuso un poquito también como la trama misma de la película, pero al final se nos demuestra un poquito cuál es la idea de esto. De entre los muchos elementos que mencionas, sí, me llama mucho la atención esta primera o de las primeras apariciones de estos mensajes de radio interestelares, ¿no? O sea, uno piensa más contemporáneamente, digo, ya cada vez que van pasando los años se ve más lejana, pero pienso en Contacto, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en los Expedientes Secretos X, en donde ya dedicamos un episodio reciente de este podcast. ¿Mencionas lo del expresionismo? Sí, 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 y sobre todo y muy específicamente en esta región, el constructivismo, ¿no? Que es esta disciplina o este movimiento artístico y arquitectónico que surge precisamente en Rusia a raíz también de los hechos de la Revolución de Octubre y que combina de manera muy específica lo que es el arte y la tecnología. Este aparato que, pues sí, o sea, los invitamos a que vean la película. La verdad es que es una película interesante y sobre todo el aspecto visual de estos aparatos, ¿no? Porque es una especie como de, sí, como de telescopio, pero son triángulos y del vestuario, bueno, ¿qué decir del vestuario? Esto que mencionas que sí podría ser hasta sadomasoquista, pero pues tiene como cosas no sé, ¿sabes qué? Yo pensé en las caretas, querida Marce, que usamos en la pues, no tan lejana pandemia, ¿no? Porque teníamos así como cosas de plástico también Ah, en la cabeza y bueno, la verdad es que es muy interesante ver visual y lo que va sucediendo en la película. Pero además también, y algo que me interesa mucho, es porque, y mencionaba lo de Protatsanov, que es un cineasta que ya había hecho películas antes de todas o durante la estridencia social y política que se iba sucediendo en aquella región, y también mencionaba que sobrevive, y es que esta película de alguna manera podríamos leerla también como una especie de propaganda, pero me gusta también la lectura que le das, porque esta propia supervivencia y que sucede con muchos otros cineastas en otras regiones del mundo que también se tienen, y sobre todo ya en los próximos años que vienen de la filmación de esta película, que es la Segunda Guerra Mundial, en donde hay mucho cine de propaganda, son cineastas que de alguna manera tienen que decir, bueno, o sea, yo tengo algo que decir, pero también sé que tengo que vivir, ¿no? Para poder seguir diciendo lo que quiero. Entonces medio me adapto y me parece muy interesante esta lectura que también le das de, ok, sí, tiene que pasar por el control sensor porque además esta película también forma parte de las primeras películas de Mosfilm, que es este estudio fundado precisamente en 1924 que nos da entre otras cosas el acorazado Potemkin del 25 de Eisenstein, pero ya es un cine nacionalizado como muchas de las otras industrias en la Unión Soviética. Entonces, pues sí, o sea, ya es bajo el control estatal, pero tengo que mostrar algo de propaganda, que bueno, la parte final de la película tiene ahí como un minuto o medio minuto muy, muy claro de la propaganda política, que creo que eso es justamente para cumplir con ese elemento, pero quizá dentro de esta entramada trama, valga la redundancia otra vez, vamos viendo un poquito lo que realmente quiere decir el autor. Y este espacio idílico marciano en el que Aelita, como bien dices, es una reina, pero no termina por gobernar, ¿no? Porque además hay un consejo
sí, como de abuelos o sabios que está ahí como impidiéndoselo. Y ella quiere, y también no es gratuito que sea una mujer. Estamos también frente a una de las primeras mujeres de la ciencia ficción en el cine, ¿no? Si no es que la primera, antes inclusive que Metrópolis, y bueno, obviamente mucho antes que otras películas que se les vengan a la cabeza. Esta reina, que pues no por nada es una mujer, que también tiene mucho que ver eso, querida Marce, el personaje de Aelita, que pues, su vestuario es hermoso también y muy particular. Sí, digo, tampoco creo que sea una reivindicación del lugar de la mujer en ningún sentido. O sea, creo que los personajes mujeres de esta película son, Ujú. bueno, Natasha, que aparte, siguiendo con la trama, este cuate, el Elric, le anda Sí, tirando la onda y ella en realidad, pues no es que le quiera hacer mucho caso, pero pues su marido anda amargado pensando en Marte y pensando que le está poniendo cuerno con el sí. cuate este, ¿no? Y entonces ella como que no entiende qué está pasando y, y empieza, o sea, que creo que la belleza y como la ¿no? Como la dulzura y como todo eso está encarnado en este personaje, Que que además es se le como, culpa por eso. Y eso es muy cierto. O sea, como que se le culpa a Natasha de ser eso. Y casi casi parece la villana de la película, cuando, pues, pobre Natasha, ¿no? O sea, digo, sí, o sea, entiendo esto que dices. O sea, no es una reivindicación de, sino que también podemos leer un poco o mucho los estereotipos. en cambio, exacto, porque en cambio Alita es una mujer caprichosa, fan fatal, este, que usa su sexualidad para atraer a los hombres, para en realidad hacer lo que ella quiere, ¿no? Y hay una cuestión ahí bastante maquiavélica, ¿no? En por qué está ella seduciendo, que es mucho más notoria en la novela, porque en realidad la película yo siento que efectivamente se fue por un lugar de generar como un retrato de la sociedad y también hay que pensar que en esa época, pues filmar no era así como algo que hacía uno todos los días, ¿no? Y Claro. tener como o sea, no era como ahorita que todo el mundo trae el celular y todo el mundo está filmando la realidad y, ¿no? Y hay como registros fílmicos visuales de nuestra realidad, digo, para tirar la basura, porque es muchísimo, ¿no? En ese momento sí era como importante filmar las cosas, importante filmar un cambio que estaba aconteciendo, que la idea y la esperanza era que ese cambio iba a cambiar el mundo, o sea, no solamente a Rusia, sino al mundo entero, ¿no? Y cómo se iba a poder eh, de alguna u otra forma llegar a esta sociedad soñada, ¿no? Em, que no es la sociedad que está ahorita en Marte, en Marte que plantea esta película. Ujú. Y Aelita en realidad no está claro qué quiere. O sea, es una mujer caprichosa que quiere al güey que tiene novia, bueno, que está casado, aparte, Ujú, ujú. ¿no? Es un Ángel Aguilar. Así, Oh, sas. así, quiere al cuate que está emparejado, ¿no? Y a fuerza, y a ese, ¿no? Y el otro, como en una onda muy rara, como de delirio, ¿no? Entonces, o sea, porque está enamorado de Aelita, pero no sabemos por qué y cómo, porque ni la he visto hasta ese momento, pero está enamorado de esa idea. Y por otro lado, está enojadísimo con que su mujer, que es esta mujer devota, ética, buena onda, ¿no? Que bueno, pues sí, se deja seducir un poquito por el otro, pues porque el otro sí la está pelando, ¿no? Pero pues los se deja seducir entre comillas, o sea, no pasa gran cosa entre ellos, o sea, nada más se va eso está interesante, ¿no? Que van a este baile como de prohibición, Ajá, ajá. este, como a vivir los viejos tiempos, ¿no? Que además tiene ahí un par de planos muy interesantes que tienen que ver con el asunto de los zapatos, ¿no? Ajá. Porque están tomando los zapatos de Natasha, que pues, son zapatos finos, zapatos de una sociedad que ya fue, ¿no? Y de repente la escena de la gente, pues sí, la pobreza con otro tipo de calzado, ¿no? Sí, esa escena y esa parte del baile es muy interesante en lo que
va al análisis social de la época. Exacto, es como de pronto llegan a una fiesta como de la prohibición, de como del Great Gatsby, ¿no? Pero en Rusia, en el peor momento del cambio económico. Y, y que al mismo tiempo se siente divertido, pero prohibido, pero, ¿no? Y, bueno, lo que le pasa a Los es que empieza a perder se vuelve un cuate celoso y entonces está convencido de que el vecino de arriba, que es este tal Elrich, que ha logrado, porque bueno, en esa época también deciden que pues, si tienes una casa y caben más personas, pues la casa la fraccionan y ahí van a vivir más personas. Y, ese es esto que decía, como este avance de una sociedad que sí está generando una cuestión muy igualitaria, pero al mismo tiempo amarrada bueno, ¿por qué no? Como a una nostalgia de ese pasado más glorioso para algunos nada más, no para todos. Ujú. Y por otro lado, este cuate que es como el intelectual, perdido, ¿no? Entonces ya no puede tener ahí lo que está construyendo, que lo que está construyendo es una nave espacial. Que eso es otra cosa que uno no entiende de la película, es como, ¿y quién está dándole el dinero a este Los para que haga esa nave espacial? O sea, ¿cómo es que Los, si es un trabajador de telégrafo, tiene el dinero o tiene los medios para armar esta nave espacial? O sea, es como algo raro ahí que está pasando en esta peli. Y al final, entonces, está la otra subtrama de la subtrama, porque hay muchas subtramas, que es la del soldado y Sí, que y esa es la... como la subtrama de la subtrama de la subtrama, sí, como dices, esa de repente se nos olvida y ¡pum! Vuelve a aparecer el soldado y dices, ah, sí, siente la añoranza de irse a las batallas, ¿no? Bueno, pues que se espere porque viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Posteriormente, pero, pero sí, Pero sí, 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 sí. sí se ve y se siente como este mundo como en reconstrucción y también como en una pérdida de valores y agarrando nuevos valores y entendiendo qué onda. Y bueno, finalmente en esta subtrama de la subtrama de la subtrama hay otro personaje que es el investigador, Sí. porque resulta que Elric se roba azúcar para venderla en el mercado negro y entonces este investigador decide seguir como más a fondo esa historia y en el hecho de que él está siguiendo más a fondo la historia de Elric, pues resulta que en un ataque de celos, le dispara a Natasha y Natasha muere. Para esto, Los ya se había ido a un viaje que tampoco entendemos muy bien, pero es como un viaje para la patria, a trabajar a Sí, quién va sabe dónde. literalmente a reconstruir, ¿no? Vemos que está entre las ruinas, está haciendo también su labor, mientras Natasha en ese momento termina lo de la fiscalización y entra a un orfanato, que también nos muestra un poquito, pues, esas familias pues, destrozadas en donde hay niños que no tienen padres ni madres, ¿no? Exacto. Bueno, más allá de eso, de familias destrozadas, también era un momento en donde se pensaba que la mejor forma de generar Ujú. ciudadanos era que el Estado Claro. generara esos ciudadanos. Y entonces, que es mucho esta onda de medio un mundo feliz y las críticas que luego le hicieron al comunismo, Ujú. que también hay otra novela que se llama Nosotros de tal Eugenie Smantien, es más, oh, sorry, el apellido siempre es Disculpen un... nuestro ruso. No, pero esta gran novela en donde también plantea esta idea de pues, como una sociedad ideal, ¿no? Y en una sociedad ideal, pues el Estado, o sea, no habrían familias, sino que el Estado estaría eh, siendo quien tiene que dar y proveer la educación de estos ciudadanos, que al final son un poco esta medio crítica escondida, rara, de estos ciudadanos hormigas que están en Marte, ¿no? Que son estos trabajadores que congelan. Inclusive Eh, sin rostro, ¿no? O sea, porque los vemos como con una especie de caja en la cabeza, entonces los vemos como iguales, ¿no? O sea, como que da igual a cuál congelaste y a cuál no, que van bajando como por una especie de resbaladilla y como dices, los van ahí aventando. exacto.
Y bueno, finalmente llega a Marte, después de matar a su mujer, y como el investigador no está ahí bien, ya deja de buscar lo del azúcar y ahora se va a decir qué onda con lo de la mujer, ¿no? ¿Quién mató a la mujer del ingeniero? Porque Los se disfraza bueno, en fin, toda una cosa así mega compleja, barroquísima, se disfraza del amigo, bueno, en fin, no sé qué. Entonces llega el investigador, se sube a la nave espacial con el militar, que la novia enfermera trata ¿no? de encerrar para que no vaya, pero bueno, se escapa. Y el investigador llegan a Marte y en Marte a Elita seduce, bueno, acaba ya de seducir a y los cae profundamente enamorada de Elita, pero la confunde con su mujer que mató. O sea, es como, o sea, no. www.enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Y a ver, querida Marce, justamente retomando esto que decías del personaje de Aelita, ¿no? O sea, como su razonamiento para lo que vamos a ver al final que hace, pues es lo mismo que, o sea, como que no hay buen fundamento de eso, o sea, parece más bien como un berrinche, ¿no? Como un decir, pues sabes qué, estoy en contra de ti, entonces voy a agarrar algo nada más para molestarte. Un poquito lo mismo que también le sucede al personaje de Los, o sea, tampoco vemos un fundamento exactamente porque pareciera que como que está molesto y con estas escenas que ya mencionábamos de los zapatos, ¿no? También está molesto de que le hayan impuesto que Rick esté en la parte de arriba, que es por cierto donde él estaba trabajando antes, su proyecto, que es también un poquito todo esto de pues, los regalos que le está haciendo a su mujer, porque pues de hecho son esposos, Natasha y entonces como que más bien pareciera que los dos, o sea, tanto Elita como Los están reaccionando a algo que responde más a celos, ¿no? Más que a un fundamento de lo que vamos a ver hacia el final, que sí termina siendo un poquito problemático a nivel trama de ya una vez que llegan todos estos personajes y además estos de las subtramas, que es el detective, también que es improvisado, ¿no? Porque así se nos presenta como un cuate que nada más dice, pues yo quiero investigar. Y dicen, bueno, pues adelante. Y luego el soldado, que bien mencionas que también pues tiene como esta añoranza. Y de repente es un equipo que además se desarrolla como en el último tercio de la película, ¿no? Que es cuando llegan a Marte, que dejemos un poquito para el final de dónde salen los fondos, porque quizá va más relacionado a qué es lo que sucede, ¿no? Que es un poquito el final de la película que se nos deja ahí como un poco ambiguo. Sí, yo creo que, bueno, en la novela es un poco más clara cuál es la motivación de Aelita, porque bueno, también la novela no está tan centrada en la realidad rusa, sino más bien en Marte, ¿no? Claro. Y en la epopeya que viven estos personajes en Marte. La verdad estaba muy difícil llevar a la pantalla la novela, porque la novela se pierden en el Labyrinthus Noctis en Marte y hay una araña gigante. Qué padre. O sea, como que hay elementos mucho más complejos y más claros de cómo funciona esta sociedad marciana y por qué Aelita es como es, ¿no? Creo que aquí básicamente es una chava caprichosa, guapa pero rara, ¿no? O sea, no Sí. es necesariamente la belleza de Natasha, ¿no? Que es como una belleza más tradicional, ¿no? Uh-huh. Aquí Aelita es como más bien como sexy, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero tiene cara de enojada todo el tiempo y es súper caprichosa y es
pues sí, ¿no? Es una junior, ¿no? Sí. Que lo tiene todo y que en realidad no tiene que hacer gran cosa. O sea, es reina, pero no sabemos de qué, porque en realidad como que tiene mucho tiempo libre para estar este, como, obsesionándose con el terrícola y no haciendo gran cosa. Em, y de pronto de la nada decide que lo que hay que hacer es despertar a los trabajadores que están criogenizados, Ujú. bueno, dormidos. Ahí el rollo criogenizado, no sé si así se llamaba en esa época, Claro, claro. y, y hacer una revolución en contra de del consejo patriarcal que está gobernando Marte. Y se hace eso, pero de verdad eso pasan como 10 minutos de la película, o sea, sí ya es el final, final. También Ajá. es difícil porque son películas silentes, ¿no? Entonces todo es como, o sea, como que hay, se requiere mucha actuación y mucho, pues tener el guión mucho más claro, yo creo, ¿no? Aquí este guión era puro caos. Y bueno, despiertan a estos trabajadores que se van en contra de los otros y se arma un caos y resulta que Aelita es una tirana que en realidad ella quiere tener el control y el poder de todo y quiere todo, ¿no? O sea, Ajá. quiere tener al humano, quiere tener el control de todo, quiere... Y, y no queda muy claro para qué lo quiere, Ujú, ujú. o sea, ¿no? Porque Sí, ¿no? también hay como una parte en donde este consejo quieren matar a los terrícolas, sobre todo a los terrícolas que van a llegar, porque los terrícolas son una enfermedad y hay que exterminarlos, ¿no? Sí. Y, y ella dice, no, hay que jugar, ¿no? Pero en realidad sí creo que el desarrollo del personaje de Aelita es malísimo, o sea, no va a ningún lado, es solo puro capricho, aparte el novio este marciano que tenía pobre porque desaparece en algún punto, deja de ser trascendente, ¿no? Luego asesina a un cuate para, como gratuitamente, ¿no? O sea, nada más para saber en dónde están, dónde van a amartizar, Amarizar, amartizar. Ajá, exacto. los terrícolas. Y ya, o sea, como que no tiene mucho sentido por qué está haciendo estas cosas, ni, ni es este giro que sí le da Tolstoy en la novela de, de convencer a que le ayude a armar como toda esta revolución para después que lo se dé cuenta, al mejor estilo Game of Thrones, que ayudó a la tirana, ¿no? Y entonces ahora qué va a hacer porque está ayudando a una tirana. Y aquí, o sea, que como también lo que no funciona en ese final de Game of Thrones, ¿no? O sea, como que dices, ok, me estuviste construyendo un personaje 8 años para que llegues al segundo, ¿no? Que porque no se la cogió Jon Snow, se pone loca y a matar a todo mundo, a Dracarys por aquí y Dracarys por allá. O sea, no tiene ningún sentido que de pronto Daenerys se vuelva loca ahí, ¿no? Pues tampoco tiene ningún sentido que si ya tienes el poder, entonces decidas volverte la tirana más grande, ¿no? O sea, ¿como para qué? O sea, siento que le falta argumento, le falta carne, le falta... Y la solución que le da Yakov es, es un sueño. Exacto, exacto, sí. Todo esto que pasó, así, ya que estabas hablando de finales de series como Lost, ¿no? Así, no, pues todo fue un sueño. Sí. Que es interesante porque, digo, finalmente es una película relativamente larga para la época, son casi 2 horas de la película, es 1 hora 50 y tantos minutos. Sí, todo el desarrollo de Aelita se pierde porque durante, o sea, como que van paralelamente más o menos las dos historias, pero de repente se olvidan como de Aelita o se perdió ese metraje y no sé, no lo pusieron, pero sí, como que de repente pareciera que desaparece del mapa, regresa en el momento justamente del viaje y sí, ahí todo parece muy atropellado, ¿no? Porque, pues sí, como que todo es provocado porque van a llegar los terrestres y pues ya, como que todo que es una lástima porque toda esa parte final y sobre todo otra vez regresando al tema de diseño,
El diseño de los soldados o de la fuerza armada marciana es muy interesante. Son como una especie de robots que además lanzan láseres. Ahora que acaba de pasar la D23, que es donde Disney muestra sus grandes propuestas. Bueno, de ahí seguramente salió la idea de Buzz Lightyear, ¿no? Y sus láseres como de las muñecas. Em, y sí, todo es muy atropellado hasta esta parte final, que podríamos también tratar de leerla un poquito en el contexto histórico de lo que ya habíamos mencionado al inicio, querida Marce, porque, pues a ver, es como una especie de fantasía de escapatoria del personaje de Lost, ¿no? Em, de- y también un poquito de esto que mencionas, ¿no? De Aelita, que termina no convirtiéndose en la líder que podría haberse convertido, en el propio sueño también en el que Lost dice, pues vamos a generar ay, se me fue el nombre, pero literalmente en Lugión es la Unión Marciana de Repúblicas, o sea, literalmente así le establecen, o sea, es una Unión Soviética, pero marciana, pero fallida, o sea, leyéndose también un poquito en el contexto de los hechos que se iban haciendo, no estén fantaseando con otras cosas, ¿no? Hay lo que hay y lo que hay está bien y ya, ¿no? O sea, no sé, o sea, podría ser una lectura. O sea, creo que justo sí lo que mencionas, como lo dijiste cuando diste todo el contexto, era una época muy convulsa y con muchos líderes y sublíderes dentro ¿no? Nadie estaba verdaderamente en el mismo canal de qué querían y cuál era esa revolución que querían hacer Ujú. y cuáles eran esos objetivos de revolución. Y no todo el mundo estaba de acuerdo con Lenin, o sea, al final acabó siendo el gran mártir, ¿no? Y bueno, pues finalmente acaba momificado y tiene su lugar su adoratorio, ¿no? Pero digamos que no, o sea, Lenin fue la figura que logró de alguna forma unir las visiones, pero no todos tenían las mismas ideas. Y sí creo que era una época en donde ya estaban como muy cansados de no llegar a nada y de que todo fuera una guerra constante y como que sí se necesitaba llegar a una paz, ¿no? Que yo creo que eso explicaría de alguna u otra forma en procesos macrohistóricos y demás, pues que Stalin haya estado tanto tiempo y que no le hayan hecho una revolución, digo, aparte de que aplastó a todo el mundo que sí lo intentó hacer, pero digamos que eh, sí creo que ya estaban cansados, ya venían de demasiadas luchas internas, guerras internas, ¿no? Entonces como que era como de, bueno, ya, ¿no? Vamos a estabilizarnos en lo que sea que quieran que esto sea y vamos a trabajar como desde ahí. Ujú. Sí siento que la solución de esto fue un sueño, se siente chafa al final. Eh, Sé que Elita estuvo prohibida mucho tiempo después de que salió. Sí, 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 sí. Entonces, porque sí creo que no es una película que habla bien de la revolución, tampoco creo que hable mal de la revolución, solo dice, esto es un caos, amigos. No, Y la propia película es reflejo de ese caos, justo como bien mencionas. O sea, me gusta lo que destacas porque, a ver, siempre se tratan de espejear un poquito la Revolución Mexicana con la Revolución Rusa, ¿no? Porque además suceden prácticamente en el mismo tiempo. Además, tienen la coincidencia de que son las primeras revoluciones filmadas, ¿no? En cine, estoy hablando de eso. Y a ver, pensemos en nuestra propia Revolución Mexicana. No es que Francisco y Madero haya levantado o escrito, ¿no? En su papel de el 20 de noviembre de 1910, pues, o sea, llegaron un par de pelados ahí y en realidad la Revolución Mexicana, pues tampoco se puede leer de manera lineal ni por grupos, o sea, es un reverendo caos. Lo que sí sucedió es un control de los medios y de la narrativa para plantearte que, pues, pero a ver, o sea, si yo se lo planteo así a cualquier ciudadano de a pie cuando termina la Revolución Mexicana, pues no hay un consenso, o sea, hay distintas ideas de cuándo terminó, porque así de caótica fue. Entonces pensemos ese mismo caos en un país todavía más grande, más complejo y con todas las aspiraciones internacionales que se tenía de ese movimiento, que pues, también llegan a impactar en lo que es México, como lo que es hoy Rusia. Entonces, sí,
Yo creo que podríamos leer a Aelita justamente como ese reflejo del caos de lo que iba sucediendo allá y sí, O sea, creo que, digo, bueno, México también es un país muy complejo, ¿no? Y creo que la sí, revolución al final, eh, bueno, hay muchos estudios, hay mucha lectura, hay mucho que hacer al respecto. No fue tan exitosa como se pudo haber llegado a ser, pero porque tampoco había una idea clara de qué se quería, habían muchas ideas, por eso fue una guerra de caudillos, ¿no? Unas ideas venían del norte, otras del sur, otras no tenían nada que ver, ¿no? Y con un trasfondo muy decimonónico, que era ir en contra de estas ideas de progreso que había puesto Porfirio Díaz, pero que también eran las ideas de progreso, pues, occidentales, ¿no? De una ujú, industrialización y de, pues sí, algo como muy a la francesa, porque eso era lo que le gustaba a Porfirio. Y a nuestro cuate el Porfi. Y pero al mismo tiempo no estaban dándose las cosas desde un lugar en donde todo mundo cupiera en ese modelo de nación. Y creo que Rusia, las complejidades de Rusia, bueno, pues son otras, ¿no? Creo que el momento fue un momento muy, muy difícil para verdaderamente tener una idea clara de a dónde querían llegar con el proyecto. Y se muere Lenin, y creo que la muerte de Lenin fue muy prematura para el lugar en donde estaban en la creación de esta sociedad que querían crear, ¿no? Y, y se nota, ¿no? Porque hubo una explosión de creatividad cuando llegan al poder, cuando se logra esta revolución, y luego esa explosión de creatividad se muere totalmente. Y, y bueno, esto, ¿no? Lo tienen muy claro, esto, cada dictador lo tiene más claro, ¿no? Que si controlas, como dices, la narrativa, pero también si controlas la cultura, los valores, qué es lo que hay, lo que vale, ujú. pues la sociedad se va a moldar a ese control, ¿no? Y creo que sí es una película muy abierta, sí es un documento histórico, ¿no? Yo no Sí, creo que el valor de Aelita sea por su trama y guión, sí, sí, sino sí. como documento histórico y como todo lo que logra documentar en cuestión de sí las marchas en pro de la revolución y lo que decíamos de los hospitales, ¿no? Se ve que hay footage que él tenía, ¿no? Un pietaje que sacó de, yo qué sé, en la época y dijo, bueno, esto cabe, ¿no? Todo Ujú, cabe. Y la historia pues acaba siendo una historia bastante chafa, que no llega a nada. sí. Al final es este final feliz en donde Los se da cuenta de que está soñando, de que nunca fui a Marte, de que nunca, ¿no? Eh, el, el, el soldado se encuentra con su enfermera y se van a vivir a la tundra, ¿no? A la reconstrucción del país. Eh, el otro cuate es apresado, ¿no? Elric no sé si se llama Elric, pero bueno, ya sí le pusimos todo el tiempo. Es apresado por andar robándose el azúcar, Ajá. y Los y Natasha vuelven a ser una familia feliz, aunque es así como de amiga, date cuenta, este cuate no está bien, ¿no? Te quería matar en su fantasía, ¿no? Sí, no, o Sí, sea, te pone el cuerno, te quiere matar, o sea, no. exacto, exacto. Ahora sí que, amiga, ve las banderas rojas, ¿no? Y bueno, y justo lo que hace Los antes de despertar de su sueño marciano es que cuando se da cuenta de que Ailita es una tirana, la mata también. O sea, ¿no? O sea, es un feminicida ese cañón, ¿no? O sea, Sí, va por el mundo matando mujeres. sí. Eh, entonces, pues sí creo que la parte de la historia en el libro está mucho mejor, tiene mucho más sentido. Y al final, León Tolstoy, perdón, Alexander Tolstoy, es considerado el camarada conde, así le decían. Ujú, ujú. Y
se va al exilio después de escribir a Elita y después regresa y lo vuelven a meter como al sistema y es feliz y cree en los valores de la revolución. Creo que también es que era un momento en donde se estaba polarizando también el mundo y como un poco de estar en el lado de la historia y en el mejor lado era estar en el lado de la humanidad que quiere progresar a que todes, todix, todas, todes, seamos iguales, ¿no? Y que pues sí, o sea, la neta, así como en una cuestión idílica, pues suena padrísimo y claro que es lo que quiere todo mundo, ¿no? Bueno, no todo mundo, por lo menos nosotros. Elon Musk claramente no, pero ni Trump, ¿no? Pero pues estar en el buen lado de la historia, pues al final, ¿qué es eso, no? Porque al final siempre hay estos elementos disruptivos y gente que quiere el poder y a élitas, ¿no? Que esta élita, pues ahora acabó siendo Stalin, ¿no? Acabó Sí, diciendo, pues vamos a hacer esta unión de repúblicas socialistas y yo voy a ser el líder supremo y todos van a trabajar para mí y me vale, ¿no? sí, 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 sí. Sí, pues interesante. Yo me quedo igual como con lo que mencionas. O sea, quizá el tema de la trama nos deja más con ganas de adentrarnos en la novela que le origina. O sea, sí fuimos duros con cómo fue realizada la trama, pero sí tiene elementos, ya por lo menos todo el aspecto visual, ¿no? Que termina siendo muy interesante de observar. El aspecto de los efectos especiales que se usaron para la película, se usaron sobreimpresiones, se usaron miniaturas, composiciones visuales para la misma, todo el estilo estético que ya platicamos, inclusive a pesar de que quizá no está bien logrado, pues las historias paralelas, que es algo que también terminará desarrollándose de mejor manera en próximas películas, y que bueno, finalmente como una película de ciencia ficción de la época termina impactando a, como ya lo habíamos mencionado, entre muchas otras películas, pues, la propia Metrópolis de Lang en 1927. Una época que también se enmarca, es el fin, por así decirlo, de las producciones de silentes, ¿no? Porque ya después llegará el sonido a los pocos años, pero es un momento pues muy interesante que merecerá otro episodio de cómo se termina un poquito quizá coartando esa creatividad que iba en ese aspecto cuando llega otro aspecto que nos gusta mucho, que pues sí es el sonido, pero que pues termina quizá ahí moviendo un poquito cómo iba siendo el desarrollo de estas películas. Y sí me gustaría también destacar, aunque quizás su personaje no está tan bien desarrollado, que la protagonista, bueno, la mujer que interpreta a Elita es Yulia Hipolitovna Peresvetova, que además también fue una de las primeras directoras de cine, y ella fue la primera mujer que ganó el premio del Festival de Cannes a Mejor Director, esto fue en 1960, y también la primera mujer en ganar un premio de dirección en cualquiera de los festivales de cine europeos. O sea, fue una mujer que trascendió más allá de que su personaje, y no era su culpa, sino pues ella mejor hubiera dirigido la película. O sea, digo, tampoco por criticar al pobre realizador de Elita, pero pues sí fue una mujer que además también trascendió pues en la dirección de cine. Pero bueno, pues es una invitación muy interesante. La película la pueden ver, ya saben, ahí la buscan y como es una película de hace 100 años, no sé todavía cómo está el asunto de los derechos y ya sean libres de derechos, hay que ir viendo cómo es específicamente en cada uno de estos países, pero pues bueno, ustedes la pueden encontrar, adentrarse y sobre todo, pues que esto también les llame adentrarse en algo que en esta misma década, tampoco lo mencioné, se va desarrollando. Digo, se puede rastrear el inicio de la ciencia ficción para algunos desde Mary Shelley, pero para algunos es también en esta época que es donde se nace, en esta década de los 20 el término tal cual de ciencia ficción, y bueno, lo que vendría en los años posteriores en distintas partes del mundo, que pues realmente termina siendo muy interesante y que además va ligado a esto, ¿no? Porque también en los 50, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues la ciencia ficción, como ya lo hemos mencionado, se usaba como una especie de metáfora del comunismo y demás. Entonces, pues bueno, está muy interesante todo esto. Quería, Marce, algo con lo que quiera cerrar este viaje que te agradezco muchísimo sobre Alita, Reina de Marte.
Pues digo, es un peliculón, ¿no? O sea, yo sí lo vería nada más por el hecho de ver el Sí, tema. sí, Imaginado. Y creo que valdría la pena hacer algo en ese universo marciano pensado por Jacob Protasno. Bueno, sí. Protasanov. Sí. Protasanov. Y la otra cosa es que es interesante porque hay otra película de 1918, pero danesa, que se llama Himmelskveld, que habla también de un viaje a Marte. Y o sea, totalmente desde un lugar como de mensaje de paz y como, bueno, son daneses. Entonces, es una película de mega avanzada de 1918, ¿no? En donde ya están hablando de amor libre, de eutanasia, de no castigar el asesinato, sino hacer reflexionar a los asesinos para que no. Pues muy danesa y muy nórdica en esa forma de esa mentalidad, ¿no? Creo que es muy interesante y que, claro, contrasta con este tipo de temperamentos con mucho más de sangre caliente, por decirlo de una forma, Sí, sí, que sí. el drama y toda esta onda que les encanta a los rusos, ¿no? Eh, que bueno, pues también es difícil salirte de ahí, ¿no? Y muchas gracias por haberme invitado, me encanta. Por favor, no dejen de ver a Elita. Gracias por todo. No, gracias a ti, querida Marce. Otra vez la invitación está a que entren a marsarchive.org y chequen todo el trabajo que está haciendo Marce y su equipo. Y pues nada, esta película que mencionas, pues habrá que retomarla en un próximo episodio, querida Marce. Y pues nada, otra vez recuérdanos dónde pueden seguirte para seguir la conversación y dónde pueden encontrar todo lo que están desarrollando como equipo. Es www.marsarchive.org y bueno, ahí están como todas las ligas a nuestro YouTube en donde tenemos los programas. También está nuestro Instagram que es @archivo_marciano y el Facebook en donde tenemos el grupo colaborativo es @marsarchive.org y muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Marce. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.